Bueno, muchachos, buenos días. Hoy martes estaremos comenzando nuestro trabajo virtual de logística industrial. Hoy iniciamos con diseño de almacenes y centro de distribución. ¿Qué es un centro de distribución? Entonces es el área física donde normalmente las empresas recepcionan, almacenan y distribuyen. Inicialmente almacenan y recepcionan materias primas, luego almacenan y distribuyen producto terminado o semielaborado. Entonces, cuando hablamos de un centro de distribución, tenemos que hacernos unas preguntas básicas sobre qué características va a tener el mismo. Para identificar esas características debemos hacer las siguientes preguntas. ¿Para qué? Entonces, cuando hablamos de para qué es, ¿qué vamos a almacenar? ¿Qué vamos a recepcionar? ¿O qué vamos a distribuir? Entonces, podemos estar pensando que vamos a almacenar pallets, sacos, láminas, bultos, globos, toneles, tambores, etcétera. Entonces, la característica dimensional y volumétrica del producto a almacenar nos condiciona las características de los centros de almacenamiento, las estanterías, pasillos y equipos de manipulación de carga. ¿Cuánto o para cuánto? Entonces, ¿cuánto vamos a almacenar? Entonces, determinar esa cantidad a almacenamiento ya de distribución será consecuencia de un estudio previo que se hace al análisis de inventarios, temario que vimos durante el primer corte. Cuando hablamos de ese cuánto, pues tendremos que ir muy enfocados en la forma como vamos a administrar ese inventario, la cobertura, las rotaciones de cada una de las referencias. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo lo vamos a almacenar? ¿Cómo vamos a administrar ese inventario? Más adelante vamos a estudiar los diferentes métodos de almacenamiento y control de inventario. Aquí nos vamos a enfocar fuertemente en el tema informático o de los sistemas WMS. Respecto a cuánto me va a costar y cuánto voy a ganar, será el último análisis que realicemos en la asignatura, o en la asignatura no, eh, para determinar qué modelo es el más conveniente para la empresa. Ahora, ¿cuál es la función del CEI dentro del conjunto de la red de negocios? Esa pregunta siempre la hago porque cuando nos dirigimos a la mayoría de textos, libros, o en algunos casos a páginas especializadas de la web, vemos que siempre hay una tendencia a hacer pensar que lo correcto es tener un CEDI. Y yo siempre he refutado esa idea porque yo creo que depende del volumen, las características del negocio y la ventaja competitiva del mismo. Perfectamente un negocio puede funcionar correctamente con un almacén que puede estar alrededor de 10 veces menos el costo de un CEDI, como en otras ocasiones, dependiendo del mercado, las características del producto y la demanda, es indispensable un CEDI para ser eficientes. Vamos a hacer la clasificación o vamos a tratar de ver las principales diferencias que existen entre un almacén y un CEDI. Entonces, un almacén, vamos a comenzar mirando cuáles son sus características principales. Entonces, en un almacén se enfoca al almacenamiento y manipulación del inventario. En un CEDI se enfoca a gestionar el flujo de materiales. Entonces, ella nos va dando una idea muy clara. En un almacén nos vamos a enfocar en almacenar, y para ese almacenamiento hubo previamente una recepción y posteriormente una distribución. Pero lo que más pesa es el almacenamiento. Entonces, como vemos más abajo, el ciclo de almacenamiento dura la gestión de flujos. Vemos en el ciclo de pedida que es de días, horas, es decir, es mayor el tiempo que puede llegar a tardar en la recepción, en el surtido del portapalet o de estanterías, el retiro del mismo, la llevada a manipulación de despachos, etcétera. Entonces, un producto dura más tiempo dentro de un centro de distribución en manipulación que estando quieto en una estantería en almacenamiento. De ahí mismo, ¿cuáles son los costos principales? Entonces, en un almacén el costo principal es el espacio y las instalaciones, mientras que en un CEDI, debido a la gran cantidad de manipulación, el centro principal es la mano de obra. Eso nos lleva a mirar a partir de qué actividades pueden generar valor agregado dentro de un almacén y un CEDI.
Entonces, en un CEDI, el solo hecho de que sea la gestión del flujo de materiales le puede generar valor agregado al producto. En cambio, en un almacén, las actividades que generan valor agregado son muy puntuales o casi mínimas, porque es que a partir del almacenamiento difícilmente se obtiene valor agregado. Pongo un ejemplo. En la actualidad vemos como en los centros de distribución cada vez es más común ver cómo a los productos se realizan actividades finales dentro del proceso de almacenamiento. Es decir, con formación de promocionales, de six packs, reetiquetado, remarcado, etcétera. Todas esas actividades son muy comunes dentro de un centro de distribución. Respecto a la rotación de inventario, vemos como en un almacén la rotación más alta esperada es 12 veces al año. Es decir, en promedio un producto dura 30 días dentro del almacén. En cambio, en un CEDI, teóricamente se habla de que la rotación es de 24 veces al año. Es decir, el producto no dura más de 15 días dentro del almacén. Digamos que eso sería en un CEDI no muy eficiente. En realidad, un producto dentro de un CEDI no debería durar más de 3 días como máximo una semana. Y es cuando hablamos de rotaciones de 48 a 120 al año. Pero lo que hemos hablado anteriormente, pues ya queda muy claro cuáles son las diferencias entre almacén y un CEDI. Entonces, en un almacén nos vamos a enfocar en cómo optimizar el espacio y la optimización de los medios de manipulación de cargas. Mientras en un centro de distribución nos vamos a enfocar en cómo acondicionar esa estantería, esos espacios, para que el flujo de materiales sea rápido, eficiente, se optimice la mano de obra y se estimule o se facilite la actividad del picking. Diseño del CEDI. Entonces, hacemos referencia a toda la dimensionización o dimensionamiento del CEDI. Cuando hablamos de las dimensiones del CEDI, entonces tenemos que fijarnos en cuánto voy a almacenar, ese cuánto nos va a afectar en volumen, entonces cuánto es el volumen actual, cuánto será el volumen en un futuro, qué condiciones de almacenamiento actuales, cuáles serán las condiciones de almacenamiento en el futuro, respecto a peso, volumen, temperatura, humedad, etcétera. Y dos, cuál es la rotación dentro de las tipologías de inventario. Esta rotación nos va a permitir analizar qué referencias podemos dejar FIFO o cuáles no debemos respetar el FIFO. Esa rotación nos puede indicar qué productos deben estar cerca o retirados de las puertas en los primeros niveles o en los más altos. Entonces, cuando analizamos el diseño de un CEDI, vamos a comenzar a analizar unos elementos uno a uno. Es definir los flujos de materiales. Esa definición de los flujos de materiales hace referencia a las posibles trayectorias que va a tener desde la recepción hasta estantería y desde estantería a picking o de la estantería al listamiento de pedidos. Definir la unidad logística. Entonces, dentro del CEDI tenemos que identificar una unidad logística. Esa unidad logística puede ser un pallet, un caja o una unidad. Entre más pequeña sea la unidad logística, pues un mayor grado de dificultad nos va a generar en el control. Mientras más grande sea la unidad logística, más fácil se va a permitir el control de inventarios y el alistamiento de los pedidos. Claro está, la unidad logística tiene que ir en concordancia con la estrategia de la compañía. Definir la rotación de los productos. A mayor rotación de productos, mayor cercanía debe gozar ese producto de la entrada o de la salida del centro de distribución. A menor rotación del producto, debería estar más lejos de la entrada y la salida del centro de distribución. ¿Por qué? Un producto que tiene una mayor rotación va a tener una mayor cantidad de desplazamientos. Entonces, entre más corta sea la distancia, menor cantidad o menor metros o kilómetros de desplazamiento vamos a tener al final de un periodo. De igual manera, cuando hablamos de la rotación de productos, podemos estar pensando, oiga, los productos de menor rotación los puedo tener en los niveles más altos de la estantería, los niveles de mayor rotación los puedo tener en los niveles más bajos de la estantería.
Claro está, teniendo en cuenta las variables de peso. Definir el sistema y método de almacenamiento. Entonces, más adelante vamos a destinar una parte a estudiar el método de almacenamiento caótico, aleatorio, posición fija, entre otros. Y para la parte de definir los equipos de manipulación de carga, vamos a ver puntualmente unos videos sobre la manipulación de cargas a partir de equipos convencionales. Métodos de almacenamiento. Los métodos de almacenamiento están divididos en tres tipos de estanterías: estanterías livianas, estanterías pesadas y estanterías en las rumes. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ellas? La estantería liviana es aquella que permite la manipulación de la carga sin necesidad de un equipo de manipulación de carga. Es decir, el operario es quien pone la carga sobre la estantería y la retira. La estantería pesada son todas aquellas estanterías donde el operario no puede manipular la carga con su fuerza, sino debe acudir a equipos de manipulación de carga, normalmente montacargas. Y al almacenamiento en arrume hacemos referencia a estanterías que nos permiten almacenar algunos productos cuyas características o volumen o cantidad no permite utilizar estantería convencional. Este es un ejemplo de estantería liviana. Vemos cómo por sus características sería imposible tratar de meter una montacarga en medio de estas filas de estanterías. Y además los productos no serían prácticos manipularlos de otra manera que no fuese con las manos del operario. Esta estantería se caracteriza para porque almacena una gran cantidad de referencias con pequeños volúmenes y que además las características de la mercancía son muy livianas. Las estanterías livianas, como esta anterior, también puede estar diseñada o puede requerir necesidades de unos volúmenes más significativos donde se necesitan ciertas operaciones logísticas más eficientes. En esos casos se ofrece la estantería floor rack. La estantería floor rack tiene la característica de que puede tener múltiples niveles, pero estos niveles, como ustedes ven en esa gráfica, puede tener una profundidad de 1,20 m, 1,50 m. Entonces ya sería imposible que el operario, con sus simples manos, tome el producto que está al fondo. De ahí que la mercancía se apila sobre una fila de rodillos que al retirar la caja delantera, el producto por gravedad desciende y queda en la parte frontal de la estantería. Aquí vemos una vista un poco más generalizada. Aquí ya podemos apreciar un poco esa inclinación de la estantería, donde vemos que por gravedad el producto tenderá a caer hacia adelante. Esta fotografía de estantería, o esta estantería que estamos viendo aquí, es para una estantería de 4 fondos. Es decir, si el operario se para en la parte delantera de la estantería, puede depositar 4 cajas hacia el fondo. Les pone la primera al frente, le empuja con la siguiente, la tercera y la cuarta. O sea que cuando quedan 4 estanterías de fondo. Acá es muy importante hacer la segunda salvedad. Yo presumo, y ustedes deberían adoptar, que esas 4 cajas de fondo deberían ser estrictamente de la misma referencia. Si no, no tiene sentido que en la caja del fondo va la referencia A, en la segunda la referencia B, en la tercera la referencia C, y la que está al borde o más cerca al operario la referencia D. En el momento en que necesito un pedido de A, me tocaría descargar 3 cajas para poderla tomar. Entonces, no sería conveniente. Entonces, es básico y es indispensable que la estantería acá tenga un volumen de almacenamiento suficiente para que las 4 posiciones de fondo sean de la misma referencia. Ahora 2. ¿Qué sucede si en esta estantería se debe respetar el FIFO? Es decir, primero que llega, primero en salir, porque tiene algún periodo de caducidad o alguna similitud con perecedero. En estos casos, esta estantería podría llegar a ser útil, pero entonces ya no tendríamos esta inclinación que estamos viendo acá. Debería tener una inclinación al contrario, por donde deja el producto un poco más alta y en la parte posterior donde retira el producto un poco más baja. Es decir, en esta imagen tenemos un solo pasillo. Pues si necesitamos respetar el FIFO, debemos tener un pasillo por donde dejamos la mercancía y otro pasillo por donde la tomamos. Entonces aquí comenzamos a evaluar el costo-beneficio, porque a mayor cantidad de pasillos, pues incrementan los costos de las estructuras físicas y de la bodega.
Aquí pasamos a estantería convencional o pesada. Vemos que esta mercancía está sobre pallets, aparentemente son sacos de cemento. Es decir, cada pallet perfectamente puede pesar 1 tonelada o algo más. Cuando hablamos de estantería pesada, estamos haciendo referencia a que la carga para ser manipulada requiere de un equipo, en este caso un montacargas. Aquí el operario no puede manipular la carga por sus propios medios. Aquí podemos apreciar que esta estantería es de un solo fondo, porque por cada pasillo únicamente hay un pallet de profundidad. Algo muy importante, y ustedes lo pueden ver en los cuadritos de color blanco en la parte inferior, es que están rotuladas cada una de las columnas. Entonces, al igual que en una ciudad, en los centros de distribución o en las bodegas es muy importante tener definida cómo ubicar cada posición. Entonces, cada uno de esos pasillos normalmente los llaman calles o pasillos. Deben estar bautizados. Entonces, de izquierda a derecha, pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, pasillo 4. Cada cuerpo de estantería debe estar bautizado. Entonces, por ejemplo, pasillo 1, costado izquierdo, pasillo 1, costado derecho. O en otras empresas se utiliza pasillo 1A, pasillo 1B. Bueno, hasta este momento, entonces en esta imagen, por ejemplo, tenemos 3 pasillos. Entonces dicen, necesitamos el pallet con la referencia 1001 y está en el pasillo 1B. Ah, bueno, sabemos que es el primer pasillo de la izquierda al costado derecho. Pero resulta que en ese pasillo tenemos más de 200 pallets. ¿Cómo sabemos cuál de los 200 pallets es? Entonces necesitamos adicional conocer la profundidad y el nivel. Entonces vamos a encontrar que el primer cuerpo de estantería va a ser profundidad 1. Si seguimos entrando a través de la estantería 2, 3, 4, 5, hasta que el último pallet que encontremos al fondo de la bodega puede ser el 20. Entonces ya encontramos, por ejemplo, pasillo 1, lado derecho, B, por ejemplo, profundidad 10. Entonces se nos minimiza el área de búsqueda. Pero de igual manera, esta estantería es de 8 posiciones, es decir, tiene 8 niveles en la altura. Entonces sería muy importante también que nos indicara la referencia 1001 se encuentra. Pasillo 1, B, profundidad 10, nivel 5. Entonces aquí ya sabemos con exactitud la coordenada o la ubicación de cada pallet. Eso se debe tener en absolutamente todos los sistemas de almacenamiento. En el caso que tuviéramos una estantería de doble fondo, entonces debería indicarnos si está en el fondo 1 o 2 como elemento adicional. Aquí encontramos un portapalet un poco más sencillo. La diferencia de este portapalet es que es para una carga menos liviana y vemos cómo de columna a columna encontramos que pueden almacenar 2 pallets. Existen otros tipos de estanterías, así como hay desde estanterías para almacenar un vehículo, vamos a encontrar estanterías para almacenar cajas. Bueno, vamos a entrar a una segunda parte de las estanterías pesadas. Entonces hablamos cuando las estanterías hacen referencia a estanterías pesadas, pero que conceptualmente decimos conduciendo dentro. Es decir, en las diapositivas anteriores veíamos cómo las montacargas quedan en la parte exterior de la estantería. Tienen su propio pasillo. Entonces, por cada estantería hay un pasillo. Es muy costoso. Se puede ir más del 50% del área de una bodega en pasillos. Entonces, en aras de optimizar ello, las empresas han adoptado otros esquemas de almacenamiento, como conduciendo dentro. Aquí vemos cómo a través de la estantería una montacarga puede apilar varios productos. Entonces, por ejemplo, esta diapositiva vemos cómo tiene 6 niveles de profundidad. Es decir, la montacarga puede entrar por la estantería, dejar la mercancía en 6 niveles y si tiene 6 niveles de profundidad, seguramente nos estamos ahorrando como mínimo 3 o 4 pasillos. Claro, la ventaja es que nos ahorramos el pasillo, pero la desventaja
es que debemos manejar un volumen significativamente de almacenamiento, porque en este caso, si tienes 6 niveles de profundidad y 3 de altura, necesitaríamos como mínimo 18 pallets estrictamente de la misma referencia, sin que sea necesario respetar el FIFO para que esta estantería sea viable. Vemos esta imagen porque es bastante elocuente ver cómo se requiere espacio para el pasillo respecto al área de almacenamiento. Este es el caso de una montacarga convencional. Vemos cómo se utiliza una mayor cantidad de pasillo. En las estanterías pesadas también encontramos estanterías pushback, similar a las que vimos inicialmente, floor rack, que se enfocan en almacenamiento un poco más dinámico. Entonces vemos acá cómo existen unas repisas, a cambio de una serie de rodillos, donde se puede depositar una caja o un pallet y llevar al fondo y retraer por gravedad. Miremos esquemáticamente cómo funcionaría. Estantería cantilever. Entonces esta estantería es característica, menos que con lo primero que lo relaciones con Home Center, cómo almacenan las tejas, los listones de madera y otros productos básicos de la construcción. Lógicamente es una estantería costosa en el momento de su fabricación, porque debe ser muy robusta en la medida que va a soportar el torque y el par de una viga que está apoyada sobre un solo extremo por aproximadamente 2 metros de longitud. Entonces tiene que ser una estructura muy rígida y eso la hace costosa. Ahora dos, la manipulación es muy insegura y difícil. Seguramente cuando bajo este sistema de almacenamiento, tal como está en esta imagen, para bajar un listón de la parte superior, vamos a ver el operario manipulando ya la carga. Me gusta hacer esta anotación. Por ejemplo, en Home Center han sido muy asertivos en la medida que han logrado mirar cómo las tejas, por ejemplo, las ubican sobre unos pallets especiales para bajar la carga completa y la manipulación, hacerla en piso. Ese es el piquet dinámico. Entonces, sobre estanterías para porta pallets, y vemos cómo en este caso vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 posiciones de inventario con una profundidad cada una de mínimo 5 o 6 de almacenamiento. Eso sería muy práctico para un proceso de picking, que lo vamos a estudiar más adelante. Estanterías de gran altura. Esta imagen que vemos al fondo se llama tras elevador. Se los dejo como tarea que por favor busquen un video en YouTube de cómo operan los tras elevadores. Es una tecnología que cada vez toma más importancia en Colombia. Como las estanterías también pueden ser autoportantes. Y esta estantería es una estantería típica en Arrume, donde por ejemplo se están almacenando unas piezas en madera sobre castanestilla estandarizada. Entonces vemos cómo esta estructura son guacales o galpones metálicos que nos permiten apilar uno sobre otro a partir de una montacarga. Almacenamiento en arrume, entonces todos han visto, por ejemplo, en los almacenes de cadena cómo guardan los balones, las almohadas. En este caso es más ferretero. Vamos a hacer un análisis comparativo de las diferentes estanterías que hemos trabajado hasta el momento. Entonces, en las diapositivas anteriores vimos cómo funciona la estantería convencional y cantilever, corredores estrechos, a grandes alturas, deslizantes y estanterías de doble profundidad, conduciendo dentro, pushback dinámico y apilamiento container. Cada una de ellas vemos qué equipo de manipulación de carga requieren. Eléctrico, trilateral, traselevador, montacarga eléctrica, pantográfica, etcétera.
Pero también es muy importante ver cuál es la altura máxima de operación. Entonces, una estantería convencional 9 metros, una pastilla estrecho 15 metros, grandes alturas 30, y así sucesivamente. Estas dos diapositivas nos permiten ver, dependiendo de las necesidades de almacenamiento que tengamos, la velocidad requerida, qué tanta selectividad necesitamos y cuál es la densidad mínima para la voz. Nos permitirá mirar cuál es más conveniente para nosotros. Respecto a cómo se distribuye el tiempo, entonces vamos a mirar cantidad de área en circulación, es decir, en pasillos, pero también podemos ver cómo el picking dinámico es la que genera la menor cantidad de área en pasillos. Muy importante ver cómo el almacenamiento dinámico pues, va conduciendo dentro y los demás aproximadamente superan el 50. Todos podríamos pensar, no, deberíamos entonces adoptar un sistema de almacenamiento donde se prime el área de almacenamiento y mientras el picking dinámico 160. Entonces es donde debemos colocar esto en un contexto un poco más racional. Entonces, tengo un área de almacenamiento del 40% en una estantería convencional y quiero llegar a una estantería de picking dinámico que es del 62%, es decir, un 50% más. Sin embargo, su construcción no es un 50% más. Estamos hablando de que puede costar 8 veces más. Entonces, aquí el éxito no, es, no hablamos es de cuánto área destinamos a cada actividad, sino más allá de eso. Si yo utilizo una estantería convencional, puedo hacer 1000 despachos al día, mientras si tengo una estantería con picking dinámico, puedo hacer 5000, 10000, 20000, 3000 despachos al día. Entonces, ahí es donde se ve efectivamente el costo de la inversión. Vamos a trabajar ahora sistemas de almacenamiento, perdón, sistemas de manipulación de carga en sistemas de almacenamiento. Entonces comenzamos con un elevador eléctrico convencional. Por favor, reviremos este video.
Bueno, chicos, vemos en este video que esta montacarga, a pesar de ser muy pequeña, porque es un elevador eléctrico pequeño, aproximadamente para manipular de 600 a 900 kilos, requiere un ancho de pasillo significativamente grande. No tenemos los medios para medir qué tan ancho es ese pasillo, pero seguramente ocupa el área de 2 pallets a lo ancho. Los invito a que miremos con una montacarga balanceada y una mayor capacidad, cuánto podríamos estar utilizando en pasillo. Vamos a mirar una montacarga trilateral, que también es muy importante, pero este sistema de manipulación de carga, donde nos permite ver otras alternativas para unas cargas un poco más volumétricas y pesadas, pero que permiten una manipulación de carga un poco más eficiente, con unos pasillos relativamente un poco más pequeños, o más bien más pequeños, no, más angostos. Ahí durante esta operación vemos significativamente cómo el área de pasillo es muy inferior a la anterior. La anterior debería estar alrededor de los 240 o 50. Aquí por el video nos suministran que ellos utilizan un pasillo de 180. Y esta montacarga tiene una capacidad de carga superior a la anterior.
Bueno, eso es un error como almacenar en esa caja que no está trabada y puede prestarse para roturas de mercancía, ¿no? ¿No? Ahora vamos a ver una montacarga pantográfica de doble fondo. El nombre de pantográfica precisamente es por esa horquilla que asemeja la forma de un pantógrafo. Miren cómo esta estantería no tiene piso, ¿no? El peso reposa únicamente sobre las vigas. De la forma y la construcción del pallet, ¿no? Además que sería muy complejo una estantería a doble fondo donde la estructura tuviera piso porque el operario pues se ve limitado a su área visual para manipular la estantería y la posición del fondo. Muchachos, ¿ven como cada posición está rotulada? Este es un montacarga trilateral de pasillo angosto. Tal vez es el más interesante de todos. Además que ustedes verán la facilidad con la que él puede operar el montacarga en la medida que él lo opera a la altura de la carga. Es decir, en este caso se llama hombre arriba.
Todos los anteriores se llaman hombre abajo. Entonces, una de estas características más importantes de pasillo angosto, como vemos, es que debido a lo costoso que es un montacarga trilateral de pasillo angosto, montacargas convencionales acercan la mercancía al inicio del pasillo y el montacarga lo toma. Uno, porque un montacarga trilateral de pasillo angosto cuesta alrededor de los $90.000. Y dos, porque ustedes pueden ver con la velocidad que el operario manipula este equipo mente alto para poder operar ese montacarga en esos pasillos a una velocidad de 25 a 30 kilómetros por hora. Claro está que en el piso hay unos sensores para mantenerlo el paralelismo del montacarga a medida que avanza por el pasillo, ¿no?
Miren aquí cómo a la vez él va haciendo el alistamiento del pedido, ¿no? A pesar que en el video todo el tiempo hemos visto cómo el clan avanza de derecha a izquierda, este montacargas se llama trilateral porque precisamente en cualquier momento puede dar el giro del clan y él opera al contrario, que es lo que estamos viendo acá. Aunque los operadores siempre al tema de ser diestros prefieren el esquema anterior, ¿no? Y aquí vemos cómo manipulan también carga con montacargas especiales para apilamiento en arrume. Esto no es muy convencional. Prácticamente lo vemos igual al apilamiento de montacarga trilateral. La diferencia es que este no requiere precisamente de una estiga para manipular la carga. Este es un sistema de almacenamiento dentro sin estantería. Y para cerrar esta línea de equipos de manipulación de carga, vamos a mirar el ejemplo de manipulación de rollos de papel, ¿no? Con un clamp. Aquí vemos que debido a la capacidad de carga que requiere, damos cada bobina esas puede estar alrededor de una tonelada como mínimo. El sistema de combustión de esta montacarga no es viable desde el punto de vista eléctrico, de ahí que se hace por combustión con gas o con propano.
Bueno, chicos, entonces hoy vamos a cerrar la clase con los sistemas de clasificación de almacenamiento y entonces comencemos este tema. Entonces, cuando hablamos de clasificación de almacenamiento, es la forma o el orden o el método que se adoptó en algún momento bajo el cual las empresas o los almacenes administraban sus inventarios. Pues cuando hablamos de posición fija, hacemos referencia a que cada huequito de la estantería, devolvámonos un poco, les muestro nuevamente, como cada uno de estos huequitos, las estanterías que acabamos de pasar, como cada uno de estos pallets es denominado posición. Y como cuando hablamos de posición fija, hacemos referencia a que cada uno de esos pallets, independientemente del método de almacenamiento que estemos adoptando, como cada uno de esos pallets o esas ubicaciones es exclusivamente para una referencia o producto. Entonces, sería el método de almacenamiento más sencillo. Hablamos de posición fija, si cada cubículo dentro del estante es para una única referencia, sería fácilmente abastecimiento, toma el vehículo que está abasteciendo el centro de distribución y lo deja en la estantería. Aparentemente es el más sencillo, y efectivamente lo es así, es el más sencillo dentro del sistema de información. Como la mercancía siempre permanece en la misma posición, no es necesario que en el sistema de inventario para cada pallet indique dónde está ubicado. Entonces el CAR de almacén únicamente controla una cantidad total. Los operarios, a partir de sus destrezas, cada vez son más eficientes ubicando dónde debe ir cada producto y así sucesivamente. La principal desventaja es que en un sistema de posición fija, si pensamos que el inventario máximo es Q y el promedio Q medios, vamos a encontrar que la utilización de la estantería es del 50%, pero la cantidad de espacios que se le designan a cada referencia es del tamaño del lote de abastecimiento, lo que hace que el costo de almacenamiento se eleve significativamente. A medida que las ciencias computacionales fueron avanzando,
se adoptaron sistemas de almacenamiento un poco diferentes. Entonces comenzó al azar o aleatorio. El sistema o al azar o aleatorio hacía referencia a que cada posición dentro de la estantería era libre. Se podía asignar absolutamente lo que usted quisiera de mercancía ahí. ¿Cuál es la diferencia? El operario, cuando llegaba un pedido, él simplemente cogía la lista de embarque y lo ubicaba según su criterio dónde era el lugar más conveniente. A partir de su experiencia sabía si el producto era de baja, alta rotación, etcétera. Entonces él escogía si lo dejaba cerca a la entrada, cerca a la salida, al fondo de la estantería, en los niveles de abajo, en los niveles superiores o intermedios. Él a su criterio buscaba entre las posiciones libres donde pensaba que era lo más conveniente. Entonces él cogía su lista en profundidad, nivel, etcétera, al frente de cada uno. Cuando te con las ubicaciones de cada producto. Entonces esta persona lo que hacía, tomaba esa información y la cargaba en el sistema contable o en el sistema de inventarios. Entonces aquí el sistema de inventarios, a diferencia del sistema de posición fija, cada producto está subdividido en esa mercancía dentro del almacén con su respectivo emitir una lista de alistamiento de pedido donde el sistema le informa el opera alimentario continuamente. Luego surge un sistema que se llama posición caótica. Entonces aquí, a medida que nace la inteligencia artificial, el operario no bajo su criterio asignaba la mercancía en cualquier posición del almacén que encontrara libre, sino a cambio de llegaba, se descargaba el vehículo, la lista de embarque se entregaba a la persona a partir, normalmente, de algoritmo genético, determinaba cuál era el lugar más conveniente para ese producto. Entonces le indicaba, imprimía nuevamente una lista de cargas día, donde le indicaba cada pallet dónde debería dejar. Digamos que este sistema de posición caótica lo que ayudaba era la optimización. Esos pallets que se encuentran incompletos, eh, se asocia a unas estanterías que son los productos o los pallets que han sido inicialmente manipulados y que no se encuentran completos en una zona especial del almacén. Bueno, muchachos, entonces esta es la clase del día de hoy. Los invito a que por favor revisen el manual de rack selectivo y seguridad en instalaciones de Mecaluz que está cargado en el blog Mock Logistic. La próxima clase, que es análisis de flujos, entonces la vamos a hacer no solamente por un video, sino vamos a mirar cómo podemos hacerla interactiva entre todos. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Gracias por su tiempo.